Agradecer la invitación de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia para poder hablar algunos minutos de lo que es anatomía humana y lo que en el tiempo se ha ido dando con respecto a la investigación en un aspecto a veces muy poco conocido, como son las ciencias básicas, y dar algunos alcances a tener en cuenta con respecto a lo que ahora se está haciendo en el anfiteatro de anatomía de la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Como ya lo había indicado en la presentadora, soy coordinador de anatomía humana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, soy cirujano como especialista y hago una simbiosis, una combinación de mi actividad quirúrgica como también de la parte docente, las cuales están muy relacionadas. Bien, vamos a dar primero algunos alcances generales con respecto a lo que es la anatomía humana, la cual es una disciplina que examina la forma de diferentes estructuras que forman parte de nuestro cuerpo humano, ya sean arterias, venas, nervios, músculos, ligamentos, fascias, órganos, etcétera, y también las diferentes estructuras típicas que ello lo conforman. Todo este conjunto de elementos van a formar órganos, aparatos, sistemas que van a formar esta gran máquina que corresponde al cuerpo humano, la cual debe ser estudiada en la mayor parte de los casos de manera amplia, concienzuda, ya que es la base de la medicina, ya que en relación a ello nosotros vamos a poder identificar diferentes regiones corporales, poder analizarlas, saber cuándo están en condiciones normales, cuándo presentan alteraciones patológicas y esto poder ayudarnos a la identificación de enfermedades y posteriormente a definir qué tratamiento va a seguir. Ahora, debemos recordar algunas características esenciales. La enseñanza de la anatomía, desde, ya no podríamos decir décadas, sino podríamos decir cientos de años atrás, ha ido variando mucho en el tiempo, y esto sobre todo con los diferentes avances tecnológicos. Si bien es cierto, el cuerpo humano muy poco ha cambiado desde muchos cientos de años atrás a la fecha, pero la manera como se aprende, cómo se estudia y cómo se enseña la anatomía sí ha variado, y esto con el pasar de los años y con la tecnología que ha ido evolucionando a pasos agigantados nos ha permitido tener diversas formas como poder acceder a la información. En primer lugar, podemos ver lo que es la disección anatómica, que es la forma clásica como la mayor parte hemos aprendido la anatomía humana, ver el cuerpo formalizado, el cadáver en los anfiteatros anatómicos, poder hacer la disección de los diferentes planos y poder identificar todas las estructuras anatómicas, arterias, venas, nervios, músculos, ligamentos, órganos, regiones corporales y demás, y poder ver sus diferentes características, dónde se encuentran ubicados, las relaciones anatómicas, los diferentes abordajes que se pueden utilizar y de esa manera podíamos aprender la anatomía. Claro está, siempre haciendo la disección anatómica, teniendo un fundamento teórico que nos apoya para poder seguir el camino de la disección, ya sean en distintos libros de texto, ya sean en los atlas, los cuales era la manera inicial o clásica con la cual se enseñaba y se aprendía anatomía. Tener en cuenta que desde hace ya varias décadas atrás, la disponibilidad de cadáveres ha ido disminuyendo significativamente por varias razones. Por un lado, ya la forma el reconocimiento de personas fallecidas que antes eran NN y que era muy difíciles reconocerlas y poder identificar si es que tenía parientes o familiares, antes era muy difícil. Ahora ya no es tan complicado. Los familiares pueden reconocer a algún familiar que haya fallecido y darle su sepultura. Debemos tener en cuenta que también los cadáveres que pudieran llegar a la morgue por distintos motivos, todos ellos son necropsiados, por lo cual las cavidades corporales, como son pues el tórax, el abdomen, la pelvis, tenían múltiples órganos que estaban completamente lesionados, seccionados producto de la necropsia, y obviamente estos eran muy difíciles para utilizar en la enseñanza. El incremento de las facultades de medicina también hace que el número de cadáveres que ya de por sí era reducido se tenga que distribuir en varias universidades, lo cual también hace que el número sea menor. Esto
conlleva a que la disponibilidad de los cadáveres cada vez sea más reducida. Inclusive actualmente hay universidades que enseñan medicina y no lo hacen con cadáveres, utilizan simplemente maquetas o otros dispositivos electrónicos, los cuales todavía conservamos la disección cadavérica como parte de la enseñanza. Tenemos que tratar de mantener y preservar los distintos tejidos que pudiéramos tener de los distintos cadáveres que nos llegan desde la morgue o desde donación de hospitales, y se pueden hacer disecciones como las que vemos aquí. Uso de modelos anatómicos formalizados, aprovechar ciertas regiones del cadáver para hacer disecciones minuciosas, hacer disecciones más prolijas, con la idea de tener un segmento del cuerpo que sea de exposición, como lo vemos acá, inclusive con una coloración especial que nos permita poder preservarlo por años, y de esta manera nos permita también poder ofrecerle al estudiante un tejido anatómico muy bueno para que ahí pueda aprovechar sus relaciones anatómicas y su ubicación y de esa manera aprender. ¿Qué otros modelos anatómicos están a nuestra disposición? Los modelos plastinados. Los cadáveres que provienen de una disección anatómica, los cadáveres formalizados, pueden pasar por un proceso de plastinación. Esto conlleva a que el tejido pueda durar inclusive muchos años más, claro, con unas características diferentes. Por ejemplo, en el cadáver formalizado todavía se mantiene la textura, las articulaciones pueden tener cierta movilidad, muy diferente en el caso del tejido plastinado, el cual es rígido, es duro, ya no se puede flexionar, las articulaciones ya no son móviles y menos aún se puede avanzar a una disección más profunda. Claro está, esto puede durar décadas si es que se le da un buen estado de conservación. Claro está, para pasar de tejidos o de modelos anatómicos formalizados a plastinados se requiere todo un proceso, toda una inversión para poder llegar a unas características o una calidad como las que vemos en pantalla. ¿Qué otros modelos anatómicos se utilizan? Las maquetas convencionales, que distintas empresas las producen para que puedan estas representar diferentes regiones corporales y de esa manera se pueda enseñar la anatomía. Claro está, con menores detalles con respecto al cuerpo humano, claramente. Por otro lado están las maquetas de impresión 3D. ¿Qué quiere decir? Tenemos a un cadáver que ha sido escaneado mediante estudios tomográficos, y ese escaneo tomográfico se lleva a una impresión 3D, lo cual nos lleva casi a una disección muy real, como aquí podemos ver la imagen. Tenemos por un lado una disección cadavérica, y esta misma disección cadavérica escaneada e imprimida en 3D tiene estas características. Como ven, se está haciendo cada vez más real la enseñanza dentro de la anatomía humana. ¿Ven? Hasta ahora tenemos ello, pero no es lo único. Actualmente también existen herramientas digitales que se pusieron muy de moda cuando estuvimos en la época de la pandemia, como son pues los programas como el Visual Body, en el cual podemos tener la representación de las distintas cavidades corporales por aparatos, por sistemas, en las cuales nos identifican las estructuras, el nombre del elemento señalado, las inserciones, las relaciones anatómicas, la inervación y demás. Asimismo, también otro de los programas sumamente útiles para poder aprender y enseñar anatomía es el Complete Anatomy, que no solo viene con características anatómicas de los diferentes músculos, aparatos, sistemas y órganos, sino que también viene con videos, los cuales pueden ofrecer un enfoque mucho más interactivo para el estudiante, e inclusive videos de situaciones patológicas, los cuales se puede aprender muchísimo más aplicando clínicamente ya la anatomía. Otra de las plataformas digitales es el ACLAN Video Atlas, en el cual a través de disecciones cadavéricas se hacen explicaciones de distintas regiones corporales. Como ven, se fue haciendo cada vez más amplio las distintas herramientas que podemos utilizar en el tiempo, pero aquí no acaba la cosa. Si seguimos avanzando hacia la modernidad ya en los últimos años, quizá décadas en otros países, pero relativamente nuevo en nuestro país, y lo que tenemos en la universidad a través del aula virtual son las mesas de disección virtual, que es el Anatomash, el cual no es otra cosa que un cadáver que ha sido escaneado y que ha sido trasladado a una plataforma digital, en la cual se puede hacer cortes, se puede hacer extirpación de músculos, se pueden pintar los músculos de colores diferentes, se puede suprimir arterias, se puede suprimir venas, nervios, hacer a una disección virtual, obviamente, mucho más minuciosa y precisa para poder hacer la enseñanza de la anatomía humana. Y esto tampoco queda ahí. Pasamos ahora a los visores 3D o visores de realidad aumentada, como los podemos ver aquí, que también los tenemos en el aula virtual de la universidad,
a través de lo cual utilizamos este programa, el Medical Holodeck, el que nos permite tener dos formas de acceder a la enseñanza de la anatomía. Por un lado está el Dissection Master, que no es otra cosa que Explore the human body's fotografías, layered detail with Dissection Master. fotografías de This video cadáveres can add images diseccionados, based on en la real. cual nosotros podemos ver disecciones por planos de cadáveres reales, en la cual, si podemos señalar cada una de estas regiones anatómicas, nos va a describir el nombre, nos describe sus características, relaciones anatómicas, inserciones y demás. Claro está, estos cadáveres están diseccionados previamente, son fotografías y las podemos ver en planos. Algo similar también con los visores 3D y el Medical Holodeck es el Anatomy Master, que también nos permite ver una representación del cuerpo humano. Claro está, esta lo va a hacer a través de esquemas, dibujos o gráficos. También, como se puede ver, uno puede manipular, puede girar diferentes elementos anatómicos, ya sea aparato respiratorio, aparato digestivo, sistema nervioso, hacer cortes axiales, coronales, transversales, quedarse solo con estructuras vasculares, estructuras nerviosas, extrapolarlas una a la otra, ingresar hacia la caja timpánica, ingresar hacia la cavidad intracraneal y así hacerlo de una manera mucho más interactiva. Claro está, a través de representaciones gráficas del cuerpo humano. Como ustedes ven, ha ido todo ello evolucionando significativamente en el tiempo. También debemos tener en cuenta que si esto lo aplicamos a lo que ya podemos ver de manera real en el momento de tener contacto con pacientes, por ejemplo, la anatomía viva, el examen físico, la inspección, palpación, percusión, auscultación, nos permite tener reparos anatómicos de los cuales también podemos complementar nuestro aprendizaje previo en un anfiteatro anatómico o con las diferentes herramientas digitales que hemos podido apreciar. El uso de endoscopía o de la videoendoscopía para el ámbito quirúrgico también nos permite ver lo mismo, poder conocer la anatomía en el cuerpo real, en el ser humano vivo. Del mismo modo, también a través de estudios radiológicos, ya sea radiografías, ecografías, tomografías, resonancias magnéticas, también nos permite conocer las diferentes partes del cuerpo humano y con ello complementar nuestro aprendizaje en ciencias básicas y esto sobre todo poderlo aplicar ya a nivel del entorno clínico, el entorno clínico médico, el entorno clínico quirúrgico. Pero vean ustedes, si bien hemos avanzado varias diapositivas, hemos visto diferentes formas de aprender y enseñar anatomía, esto tampoco queda ahí y esto es lo que estamos realizando ya en la universidad. Vean ustedes, lo que ustedes pueden apreciar en pantalla en esta foto de la izquierda son las vértebras cervicales, pero son vértebras cervicales a través de una impresión 3D. Es decir, los huesos que nosotros podíamos palpar y ver en el anfiteatro se han escaneado y se han hecho una impresión de cada uno de ellos. Y vean, todos tienen sus mismos detalles, mismas cantidad de apófisis, bordes, caras, carillas articulares, cuerpos y demás, tal como si fuera un hueso real, lo cual ya nos permite poder tener una disponibilidad de este tipo de material sin necesidad de volverlo o buscar nuevamente un hueso que en el tiempo claramente se puede deteriorar, se puede maltratar o se puede romper incluso por diferentes tipos de uso y desuso que pueden existir a lo largo de los años. Y para finalizar esta parte, vean, esto es lo que también se puede realizar ahora y no solo se aplica para el conocimiento de las ciencias básicas, sino se aplica para el conocimiento quirúrgico y también para la planificación a nivel de cirugías. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Vemos que una representación de la caja torácica, el hígado, un tumor quístico a nivel del hígado y la división de la vena porta ha sido extrapolada de un sistema tomográfico como son los archivos DICOM de tomografía. Esto ha sido captado en un programa para poder llevarlo a una representación 3D y de esa manera poder estudiar, como ustedes pueden ver el hígado, a través de un visor 3D poder movilizar el hígado en sentido axial, en sentido coronal, amplificarlo, rotarlo, moverlo, ver las relaciones vasculares que tiene ese quiste con la vena porta, con la arteria hepática, con las vías biliares, identificar y predecir más o menos la profundidad que tiene ese quiste desde la superficie del hígado hasta la zona más cercana hacia la región de la parte patológica, en este caso del quiste. ¿Y esto en qué nos ayuda? Nos ayuda a poder tener una visión previa de un paciente que va a ingresar a quirófano. Inclusive en algunas situaciones, todavía no en el Perú, pero en el mundo,
ya se está haciendo la superposición de estas imágenes en quirófano. ¿Y esto en qué nos ayuda? Para literalmente decirle al cirujano, pon aquí el trocar, en este punto vas a hacer tu incisión, en este punto vas a hacer el corte, porque 2 a 3 centímetros más abajo, ahí va a estar el quiste, ahí va a estar el tumor, ahí va a estar la zona que tienes que resecar. Y todo esto se basa en un principio muy básico que es la anatomía humana, la cual, como ustedes podrán haber apreciado, varió mucho en el tiempo. Quizá el cuerpo humano siga siendo el mismo, tiene los mismos músculos, las mismas arterias, la misma cantidad de huesos, todos tienen la misma función, pero la forma de aprenderlo, la forma de enseñarlo y la forma de utilizarlo, sobre todo en el plano médico, como es el plano médico quirúrgico, ha ido evolucionando a pasos agigantados. Mucha de esa tecnología la tenemos en la universidad, precisamente es un video que hemos podido representar dentro de lo que ahora tenemos como el aula virtual, en la cual están pues las mesas de disección Anatomash y los visores de realidad aumentada, como son los visores 3D. Ahora, no ha variado mucho en el tiempo. Por lo cual, en teoría, la investigación aquí no sería tan profunda, ya que no vamos a descubrir nada nuevo, no vamos a descubrir resultados nuevos o no vamos a poder tener conocimientos adicionales a los cuales ya los teníamos en los libros de textos. Muy diferente a lo que quizás se pueda ver, por ejemplo, en casos clínicos, por ejemplo, en una enfermedad, para poder definir si es que algún fármaco tiene igual o mejor respuesta al tratamiento que otro, si es que queremos comparar los tratamientos médicos quirúrgicos con la sobrevida en pacientes oncológicos, si es que queremos ver los diferentes factores de riesgos para el desarrollo de enfermedades, ahí sí podemos utilizar o podemos tener un sinnúmero de ideas para poder hacer trabajos de investigación. En el caso de anatomía humana, si bien el sustrato, que es el cuerpo humano, no va a variar en el tiempo, entonces sí se pueden realizar y se vienen realizando diversos estudios de investigación. Aquí en pantalla podemos ver ciertos consejos para quizá poder seleccionar temas de investigación en anatomía humana en ciencias básicas. Obviamente, tenemos que elegir un tema único dentro de todas las categorías de interés. Uno de los temas que más se utilizan en relación a anatomía humana, ¿qué cosas son? Las variantes anatómicas. Y las variantes anatómicas, sobre todo las variantes anatómicas vasculares, son las más representativas que pueden existir en el cuerpo humano. Y esto sobre todo dentro del punto de vista quirúrgico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos anatomía, tenemos, por ejemplo, en mente todo lo que es las subdivisiones, las ramas del tronco celíaco, y con esta visión entramos a un quirófano, más o menos tenemos cuáles las arterias que tenemos que ligar, las arterias que tenemos que cortar, cuando vamos disecando por cierto camino del pedículo hepático, ya sabemos en qué posición voy a encontrar el vaso. Pero en algunas situaciones hay pacientes en los cuales esta anatomía vascular habitual o normal, por decirlo así, no se encuentra. Quizá en vez de que la arteria hepática salga del tronco celíaco, está saliendo directamente de la mesentérica superior. Y al tener ese origen, trayecta por una ubicación totalmente diferente. ¿Y eso qué nos lleva a tener en cuenta? Que en el momento de hacer la liberación, en el momento de hacer la disección del ligamento hepatoduodenal, yo tengo que tener mucho cuidado, sobre todo por detrás de la vía biliar, cercano a la vena porta, porque por ahí puede estar una arteria hepática derecha aberrante cuyo origen sea en la mesentérica superior. Y esto es muy importante sobre todo para evitar problemas intraoperatorios y también en situaciones oncológicas, por ejemplo, una cirugía por un cáncer de páncreas, por un cáncer de hígado, por un cáncer de vías biliares, es muy relevante ya que yo debo asegurar de hacer una resección completa y habitualmente por zonas en las cuales no deberían haber vasos sanguíneos aberrantes, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ya que puede llevar a que el pronóstico del paciente pueda alterarse de manera significativa. Claro está, si hablamos pues de décadas atrás, no había muy buenas tomografías, no se realizaban estudios de imágenes preoperatorias a muchos pacientes, por lo cual a veces uno entraba con la información básica que ya teníamos de haber aprendido en pregrado o haber aprendido en los primeros años de la carrera médica. Actualmente,
un paciente que va a entrar al quirófano para una cirugía compleja en la cual esté muy relacionada con estructuras vasculares, es obligatorio tener una muy buena tomografía con reconstrucciones vasculares y de esa manera yo en el preoperatorio, antes de abrir al paciente, ya tengo todo su mapa vascular y puedo predecir con qué me voy a enfrentar en el momento de estar ya con el paciente en quirófano o en campo operatorio y de esa manera prevenir problemas vasculares, problemas de sangrado muy profuso en algunas zonas corporales y también para ofrecerle el mejor tipo de tratamiento al paciente. Ahora, en anatomía, también otro de los temas de interés que se utiliza es la forma de poder comparar cómo podemos enseñar anatomía, ya sea de la manera clásica, utilizando plataformas digitales, utilizando plataformas de realidad aumentada, como hemos visto anteriormente, y hacer la comparación y de esa manera quizá poder ver cuáles son las mejores opciones o qué beneficio o quizás podamos encontrar eh, en estas diferentes alternativas. Obviamente hay que seleccionar un tema del área de especialización. Como les decía, la anatomía está muy relacionada con el ámbito quirúrgico y muchas de estas estudios en relaciones a variantes anatómicas está sobre todo asociada a diferentes áreas de la especialización quirúrgica, ya sea, por ejemplo, en mi caso, cirugía abdominal, cirugía general, también hay en cirugía cardiovascular, también hay en neurocirugía, también hay en traumatología, sobre todo para lo que es el aparato locomotor. Elegir un tema que obviamente los lectores les cause interés o sea llamativo. Evitar seleccionar temas para un trabajo de investigación que ya hayan sido discutidos o de los cuales haya estudios de manera repetitiva y todos tengan los mismos resultados. Obviamente, si es que ya encontramos ello, va a perder mucho el interés en el lector. También seleccionar un tema que ofrezca una información adicional o que sirva para hacer cierto grado de discusión y de esa manera poder tener mayor adeptos o mayor cantidad de lectores. Elegir un tema que nos permita presentar una tesis, un proyecto, un manuscrito convincente y respaldar los argumentos en referencias y otros ejemplos que ya pudieran existir. Elegir un tema que no sea ni demasiado limitado ni demasiado amplio. Si el tema es demasiado amplio para cubrir todos los demás temas importantes, mejor delimitarlo o abocarnos a un cierto grupo de arterias, en el caso de variantes anatómicas, y tratar de limitarlo a un solo punto y de esa manera tener mejor información en el momento de tabular nuestros resultados. Obviamente, culminar nuestro trabajo, culminar nuestro manuscrito cuando este tema cumpla con todas las pautas para escribir un trabajo de investigación proporcionadas ya sea por el instructor o por el instituto en el cual lo vayamos a realizar. Esta imagen la podemos encontrar en la página web de la universidad, que nos habla pues de una ruta de la investigación en medicina, que no solo habla pues de la investigación a nivel clínico o clínico quirúrgico, sino que también es una ruta de investigación en general para toda la carrera médica o diríamos no solo carrera médica, sino en ciencias de la salud para ser mucho más preciso. Esta ruta es un proceso sistemático que busca generar nuevos conocimientos y aplicarlos en la mejora de la salud. Y se basa en estos pasos, ¿no? Hay que aprender ciertos métodos de investigación que vamos a desarrollar más adelante, buscar un asesor, escribir protocolos, revisar o registrar el proyecto, buscar financiamiento, analizar los datos, realizar la tesis o el manuscrito y finalmente la publicación. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Por ejemplo, una vez que nosotros ya hemos seleccionado un tema o un área de la medicina o de las ciencias de la salud en el cual queremos investigar, de hecho, no solo debemos conocer el tema en sí, en el caso de ciencias básicas de anatomía, no solo saber la anatomía, sino que también debemos tener conocimientos en investigación, en epidemiología, en salud pública, según sea el caso o según sea lo aplicado a nuestro trabajo, y de esa manera poder formular los distintos elementos propios de la investigación y aplicarlos de manera progresiva y hacer una estructura muy correcta de los temas que vamos a tratar. Obviamente, vamos a necesitar asesores. Idealmente, se deberían tener dos tipos de asesores. Por un lado, el asesor metodológico, el cual sobre todo se debe enfocar en los procesos, las técnicas de investigación, el diseño, análisis de datos, la redacción, etcétera.
Y por otro lado, pues el asesor temático o de campo, por así decirlo, que es el experto en el tema sobre el cual va a estar enfocado el trabajo o el proyecto de investigación. Si nosotros lo hablamos en ciencias básicas, el asesor temático sería pues un profesor de anatomía y el asesor metodológico también debería estar involucrado dentro de este proyecto de investigación para hacer un buen complemento y tratar de sacar un buen resultado, ya que podremos de repente tener a alguien que sepa mucho de investigación de estadística, pero que no le gusta mucho la anatomía, y a la vez puede haber algo inverso. Podemos tener un docente de anatomía que se sabe al revés y al derecho del cuerpo humano, pero que no es muy fanático o no es muy, muy fanático de los temas propios de la investigación, pues, ¿no? De las tabulaciones de datos, de los diferentes tipos de métodos, de estudios y demás. Por ello, idealmente, mejor tener ellos dos. Obviamente, una vez que ya está decidido el tema, ya tengo mis asesores, hay que escribir el protocolo, ¿no? Y en este caso, para el tema de la universidad, exigen ciertos requisitos, ¿no? Sobre todo que el estudiante o quien va a desarrollar algún trabajo de investigación en salud tenga que realizar un curso sobre conducta científica en investigación médica. Si hablamos del Perú, las universidades como Cayetano y la UDEP tienen este curso que es obligatorio que se lleve para iniciar el proceso de el desarrollo de un proyecto de investigación. Así como hay a nivel nacional, también hay a nivel internacional, como el City Program, que también son cursos sobre conducta científica que también son importantes realizarlos previo a desarrollar todo el proceso de investigación. Una vez que ya tenemos tanto el proyecto, habiendo revisado todos los temas, tengo nuestros asesores, ya llevamos nuestros cursos, tanto de epidemiología como de conducta científica, de hecho que ya hay que pasar al siguiente paso, hacer el registro del proyecto, el cual va a ser evaluado por un comité. Si es que este es aprobado, pasará ahora a un comité de ética y de ello también necesitará una evaluación para ver si es que es factible dentro de los puntos de vista de ética el desarrollo de este proyecto. Obviamente, en el caso de, de proyectos que involucren tratamientos sobre pacientes, serán aspectos de la ética que tienen que ser mucho mejor revisados. En el caso de la investigación en anatomía humana, esta se realiza, por un lado, en cadáveres. Obviamente aquí no se va a hacer una intervención muy específica, o se van a utilizar imágenes del cuerpo humano, imágenes pues que pueden ser de radiografías, ecografías, tomografías, etcétera, las cuales van a ser utilizadas para los distintos tipos de investigación que se pueden desarrollar en anatomía humana. Que si bien uno diría, pues, qué daño le hace utilizar una placa de un paciente, en diversas situaciones es necesario tener el consentimiento informado porque varios de esos estudios de imágenes vienen con los nombres de los pacientes y obviamente estos nombres no deben salir en ninguna publicación, ¿no? Para ello también pueden existir consentimientos informados. Y por eso que existen en el mundo algunas recomendaciones para el uso ético de imágenes en anatomía. Dice, el creciente uso de las tecnologías digitales ha obligado a los anatomistas a abordar nuevos desafíos éticos. Como le decía, antes, cientos de años antes, solo existía el cadáver en el anfiteatro y no tenía más. Pero ahora pues tenemos visores, anatomas, tenemos diferentes tipos de plataformas a través de los cuales podemos acceder a imágenes anatómicas. Estos desafíos se han ido presentando de diversas formas. Por un lado, por ejemplo, tenemos pues las impresiones 3D, que son impresiones de cadáveres, las cuales de repente todavía preservan la piel y todavía se puede ver ciertos rasgos en la cara y de repente una persona puede identificar que ese era su familiar. Y obviamente eso tiene que ser bien regulado. Por otro lado, el uso de cámaras mediante las cuales yo puedo grabar videos o puedo hacer registro de imágenes. Esas imágenes, si son parte de una clase de anatomía, que es parte de un estudio, de un curso, estas no deben ser pues publicadas, ¿no? Recordemos que ahora el uso de las redes sociales, colocamos una foto ahorita y en 2 segundos la vio todo el mundo, ¿no? Este tipo de imágenes, imágenes anatómicas, imágenes de cadáveres o radiografías en las cuales haya nombres, se debe evitar
ser publicadas de esa manera, ya que pudiera alguien que conozca a este paciente o que conozca a ese cadáver, pudiera reconocerlo y crear un problema, ¿no? En relación a este punto ético del uso de imágenes anatómicas, existe pues la IFA, que es el Comité Federativo Internacional de Ética, perdón, la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas. En base a este uso creciente de imágenes anatómicas, creó ciertas recomendaciones para el uso ético de las imágenes anatómicas, ¿no? Ya sea en estudios, ya sea durante los cursos, durante evaluaciones, para tratar de que todo esto se rija sobre un ente de la manera correcta, tanto para los estudiantes como para los distintos tipos de investigadores. Y creó 14 recomendaciones, las cuales están en este artículo que ustedes pueden ver en pantalla, que las vamos a ir revisando algunas de ellas, ¿no? ¿Qué es lo que dice? El uso de imágenes derivadas de tejidos humanos debe ser utilizadas de manera respetuosa en la educación y la investigación médica, únicamente para eso. Este trato reconoce que su uso debe restringirse a fines educativos y de investigación. Por ello, no se debería pues sacar una imagen y pasársela a otra persona, o pasar por redes sociales y demás, ¿no? Y que la disección anatómica de personas fallecidas debe limitarse a un espacio protegido y no público. Obviamente se refiere que si se va a hacer la disección cadavérica, esta sea un anfiteatro dentro de la universidad y no se realice pues en cualquier lugar, como muchas veces ha ocurrido. Ya hay videos en internet en lo cual pues hay gente que tiene brazos, tiene cabezas en una casa y está dando clases ahí, ¿no? Lo cual está totalmente fuera de lugar. Una segunda recomendación dice, pues el uso de imágenes debe contar con el consentimiento informado de la persona donante, que sea apropiado para el resultado, el uso o la finalidad previstos de la imagen. Por ejemplo, cuando es más probable que las imágenes pasen a aplicaciones o usos de imágenes sean de manera comercial, se requiere incluso un consentimiento sumamente específico. En caso de imágenes histológicas, bueno, aquí el consentimiento informado debe ser menos específico. Aquí tener en cuenta algo. Por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países existe la donación de cuerpos humanos que en vida dejan escrito ahí en su testamento que cuando fallezcan su cuerpo pasará a cierta universidad para que se haga investigación, ¿no? Ahí es más frecuente este tipo de actos. Por lo cual, pues la persona que decidió ello tiene que firmar varios papeles, varios documentos para que esto sea llevado a cabo mediante las normas legales. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen de una exposición que vino hace años al Perú, los bodies, que eran cuerpos humanos con tejido de fijación y de plastinación. Estos son seres humanos que en vida donaron su cuerpo para que puedan pasar a ello. Y esto se debe realizar de manera obligatoria para todos. Esto es un poco difícil aplicarlo a nuestro medio. ¿Por qué? Porque muchos de los cadáveres que están en el anfiteatro son pacientes NN, los cuales no han sido reconocidos por un buen tiempo en las morgues y que posteriormente han pasado a algunas de las universidades. Obviamente aquí no hay nadie que pueda firmar algún consentimiento informado. Y aún así, en nuestro medio, si bien es poco frecuente, sí se han dado casos de personas que en vida dijeron pues de que cuando fallezcan su cuerpo va a pasar a tal universidad con nombre específico para uso únicamente de investigación, por lo cual el consentimiento informado es obligatorio. El consentimiento informado para la donación de órganos anatómicos debe incluir sobre el uso de imágenes del cuerpo del donante, ya sea total o en ciertas regiones, para fines educativos y de investigación únicamente. La información proporcionada a los posibles donantes debe incluir detalles sobre cómo lo van a adquirir, cómo va a llegar este cuerpo o este modelo a dicho lugar, universidad o centro de investigación, cómo se va a almacenar, el tiempo que ahí va a permanecer y la manera como se van a utilizar esas imágenes una vez que hayan sido captadas. Si las imágenes pudieran distribuirse a otras instituciones con fines educativos o de investigación, también debe formar parte del consentimiento informado. La documentación del consentimiento informado debe incluir declaración que indique que cualquier imagen que pueda permitir la identificación de personas debe estar en el consentimiento informado para sus seres queridos o representantes legales. Obviamente, si un cuerpo donado tiene, pues, por ejemplo, tatuajes en el cual aparece su nombre, aparece su fecha de nacimiento, no sé, etcétera,
Esta debe ser cubierta para que obviamente no salga de manera pública y otra persona no lo vaya a reconocer. Del mismo modo, como habíamos dicho, existen estudios radiológicos en el cual figura el nombre del paciente. Si es que yo quiero presentar esta radiografía, quiero presentar esta tomografía, debo cubrir la zona del nombre para evitar la identificación del mismo. Las imágenes de tejidos humanos obtenidos de personas fallecidas nunca deben utilizarse en redes sociales ni otros sitios web, y menos aún que no tengan una contraseña. Quizás puedan estar en una plataforma digital de alguna universidad en la cual solo tienen acceso los estudiantes o docentes de dicha universidad o centro de estudios o centro de investigación. Pero no deberían estar pues colgadas en internet que fácilmente cualquier persona dentro del ámbito de la salud o fuera del mismo pueda acceder de una manera sumamente sencilla. Ahora existen algunas páginas, algunas redes sociales que sí te ponen cierto bloqueo cuando existen imágenes que muestran, pues, por ejemplo, cadáveres o cirugías en las cuales se ve pues, los órganos o un sangrado específico, ¿no? Su uso en sitios web de acceso restringido, relacionados obviamente solo con del punto de vista anatómico, plataformas institucionales, eso sí puede ser aceptable. Estas limitaciones son necesarias, de hecho, para preservar la dignidad de las personas y evitar pues la disección de donantes se lleve a cabo en espacios públicos que lo pueda ver cualquier persona y que no esté relacionada con el ámbito de la salud. El desarrollo de recursos educativos que contengan imágenes de tejidos humanos debe procurar integrar esas imágenes en documentos y no tener pues las fotitos sueltas por ahí que yo me la puedo pasar por WhatsApp, me la paso por correo y de ahí la puede tener cualquier persona en el mundo, ¿no? En casos de educación en línea, los estudiantes u otras personas no deben pues fotocopiar, hacer capturas de pantalla o grabar el video y pasárselo a otra persona, porque quizá esa otra persona pueda reconocer a su familiar dentro de las imágenes que han sido presentadas. Las imágenes de tejidos humanos no deben comercializarse, es decir, no deben comprarse, ni venderse, ni intercambiarse con fines de lucro, solo deben ser utilizadas para educación o para investigación, ¿no? Quienes desarrollen aplicaciones o recursos a partir de imágenes de tejidos vivos, incluidos sistemas educativos comerciales, como mesas de proyección de imágenes digitales, sistemas de anatomía virtual, deben revelar siempre las fuentes de su material y el estado del consentimiento informado que hayan firmado los familiares o el cadáver cuando estuvo en vida, ¿no? A través de su testamento. Donde sea posible adquirir o utilizar imágenes de tejidos humanos o donde se empleen tecnologías que incluyan imágenes de tejidos humanos, los docentes, el personal y el alumnado de estas instituciones deben recibir formación sobre las prácticas éticas para la manipulación, distribución, uso de este tipo de imágenes y cómo deben ser almacenadas o distribuidas o utilizadas durante un semestre académico, por ejemplo, o durante una investigación. Las áreas donde se utilicen tejidos humanos deben contar con señalización clara y adecuada de que se indique que no se permiten fotografías, no capturas de imágenes, salvo estas no estén autorizadas, ¿no? Las imágenes de tejidos humanos solo deben obtenerse de fuentes donde sea posible verificar el consentimiento informado del donante. Esto incluye imágenes obtenidas aleatoriamente de Internet, juegos educativos, comerciales, donde obviamente no se divulgan fuentes y uno no sabe de dónde salió esa foto. Todas las imágenes digitales de tejidos humanos adquiridas por una institución con fines educativos o de investigación deben almacenarse en dispositivos seguros, protegidos por contraseñas y accesibles solo para docentes, para el personal administrativo o de apoyo y obviamente para los alumnos dentro de esa institución. Si las imágenes de tejidos humanos ya no se utilizan de manera específica o sistemática con fines educativos o de investigación, se debe considerar su destrucción tras un periodo razonable para evitar la acumulación de imágenes de especímenes humanos que no tengan un propósito específico. Finalmente, el Comité de Supervisión Anatómica debe colaborar en el desarrollo y la aprobación de los procesos y políticas en torno a la adquisición, el almacenamiento, el uso y la destrucción de imágenes médicas. Esto en busca de desarrollar una buena práctica del uso de las diferentes imágenes anatómicas obtenidas de modelos anatómicos cadavéricos o que hayan sido donados previamente, ¿no? Aquí lo que podemos ver es una representación gráfica que más o menos nos explica cómo debería ser un consentimiento informado, obviamente en el mundo ideal,
relacionado al uso de las imágenes anatómicas. Estos van desde consentimientos que deben ser muy específicos o muy detallados en su redacción a consentimientos que pueden ser un poquito más generales y estos se relacionan con su aplicación. Obviamente, si es que esto va a ser, si la persona es identificable, deben ser consentimientos informados muy específicos, los propósitos reales para los cuales se han utilizado, si van a ser seccionados, si el cadáver va a ser plastinado, si el cadáver va a estar en una exposición a la vista del público, también deben ser muy específicos, si va a ser las imágenes de uso comercial, también debe estar especificado en el consentimiento informado. Pero si es que son de personas anónimas, si es que va a ser para usos generales, si no va a ser para usos comerciales, puede ser un consentimiento informado un poquito más simple. ¿M? Esta ruta de investigación también, nos quedamos en el paso 5. Hay que buscar financiamiento. De hecho, los estudios, mientras más complejos son, van a requerir mayor inversión no solo de tiempo, sino también de dinero. Y este financiamiento hay instituciones tanto a nivel universitario como también a nivel nacional que ayudan dando apoyo económico para el desarrollo de proyectos de investigación. En el caso de la Universidad de Cayetano Heredia, el Fondo de Apoyo a la Investigación y la beca de estímulo Tejada Porturas dan un estímulo económico para poder llevar a cabo el desarrollo de trabajos de investigación. A nivel nacional, el Fondo Concursable de Apoyo de Investigación del Colegio Médico y la contribución económica de la investigación científica Hipólito Unanue son fondos a nivel nacional que también dan este financiamiento. Obviamente tienen que pasar por distintas evaluaciones para poder acceder a ese tipo de apoyo económico. Hay que analizar los datos y para poder hacer un buen análisis de datos hay que tener conocimientos en estadística, utilizar softwares estadísticos y de esa manera poder aprovechar la información obtenida de este proyecto y poder llevarla a números. Y de esa manera poder completar la discusión y los resultados de nuestro manuscrito o proyecto de investigación. Hay que registrar la tesis o un proyecto finalizado. En nuestra institución, en Cayetano, se utiliza la plataforma CIDISI para poder hacer el registro del mismo, para pues subir su informe final, este sea pasado por el Turnitin y de esa manera pues evitar el plagio o la copia de redacción o de párrafos de otras informaciones, de otras fuentes. Una vez aprobado nuestro proyecto de investigación, el documento será derivado al repositorio institucional para su almacenamiento y la generación de metadatos. Ahora, los proyectos de investigación no solo deben quedar en subirlos a la base de datos, quizás para poder con ello obtener nuestro título de bachiller, para obtener nuestro título universitario, para quizá tener el título de la maestría o tener el título del doctorado, o en algunos casos también para el título de segunda especialización o del residentado médico, sino que también lo que se busca es que esto pueda ser visto por el mundo. Y una manera de ello, pues, es publicar. Y para la publicación, lo ideal es hacerlo en revistas indexadas o indizadas, que también es otra forma de denominarlo. Y el beneficio de colocarlo en una revista de estas características es, uno, mayor visibilidad. Es decir, va a estar a disposición de más gente en el mundo para poder revisar esa información que yo he podido plasmar en un proyecto de investigación. Obviamente, los contenidos son más fáciles de encontrar para los diferentes buscadores a nivel mundial. También nos habla pues de indicadores de impacto. Nos permite generar indicadores de producción, colaboración y uso de la información. Acceso vía internacional, obviamente. Facilita el acceso a la literatura científica de forma más directa, precisa y de manera institucional. Ahora, para saber qué revista se utiliza, en nuestro medio existen revistas nacionales a nivel universitario, pues la revista América Herediana, también en el Perú, pues la revista de gastroenterología también son revistas indexadas o indizadas, pero también debemos tener en cuenta que existen revistas a nivel mundial, las cuales tienen diferentes tipos de categorías o diferentes clasificaciones. Y precisamente es lo que vemos en pantalla. La clasificación de las revistas científicas las podemos ver, las podemos evidenciar a través de la base Scopus o del Web Science Group, en el cual lo que hace es poder discriminar o agrupar
las revistas científicas, en el caso del Scopus, que es el más utilizado, en cuartiles, cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, los cuales nos hablan del impacto de la revista a nivel mundial y también de las visualizaciones. ¿Qué quiere decir? En el caso del cuartil o del Q1, el cuartil uno corresponde a aquella revista que tiene un porcentaje de visualización altísimo y un impacto dentro de los buscadores también muy alto. Obviamente, uno buscaría que su proyecto, su tesis, su manuscrito estuviera en ese tipo de revistas. Y así, significativamente, van disminuyendo hasta llegar a Q4, ¿no? Y quizás, si es que nosotros lo lleváramos al argot deportivo, al argot futbolístico, diríamos, ¿no? En el cuartil 4 es el grupo de revistas que tiene el menor impacto, el menor número de visualizaciones, pues sería una Copa Perú, por ejemplo, ¿no? En nuestro medio. Si nos vamos al cuartil 3 va a tener un mayor número de visualizaciones, un impacto un poquito mayor, un impacto casi intermedio, sería pues la Liga uno, ¿no? Si pasamos al cuartil 2 el impacto de las visualizaciones crece significativamente, ya casi llegando a un nivel alto. Este sería pues la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, ¿no? Y en el caso pues del Q1, que es el de máxima visualización y de mayor impacto, pues el Mundial de Clubes, ¿no? Algo así, más o menos, son las diferentes clasificaciones de revistas científicas que nosotros a las cuales podemos acceder y en algún momento hacer que quizá algún manuscrito pueda ser evaluado y con la posibilidad de que pueda acceder a esa revista y presentarse al mundo, ¿no? Y estos son los cuartiles a los cuales les habíamos indicado, los Q1, Q2, Q3 y Q4. Obviamente el Q1 es el de mayor impacto y mayor visualización. Q2 y Q3, un impacto medio. El Q4 es el que tiene el menos impacto, ¿no? Y esto es lo que hace que las distintas revistas científicas sean como que clasificadas en ello, ¿no? ¿Por qué es importante recordar y reconocer esto? Pues es la evaluación de la calidad. Los cuartiles permiten identificar las revistas más prestigiosas y citadas dentro de un campo científico. También nos ayuda pues en la selección de fuentes. Ayudan a los investigadores a elegir publicaciones de alto impacto para poder sus nuevos trabajos académicos, aumentando la calidad y credibilidad de sus investigaciones. Asimismo, colocarlo en una revista de gran impacto, pues nos da visibilidad académica, ¿no? Publicar en revistas del cuartil superior como Cuno puede mejorar la trayectoria académica y el reconocimiento de un investigador claramente, ¿no? Obviamente para que uno pueda hacer que su manuscrito esté en una de estas revistas del tipo Q2, Q1, hacen la revisión por pares. Es un procedimiento fundamental en toda publicación científica en la cual un grupo de expertos del campo sobre el cual está tratado este trabajo o este proyecto de investigación evalúan pues la originalidad del mismo, la validez, la calidad del manuscrito antes de que esto pueda llegar a una publicación. Y esto lo que busca pues es asegurar que no solo salga a vista de todo el mundo un artículo, sino de ver que lo que se está proyectando, lo que está saliendo en una revista tenga altísima calidad. Y aquí más o menos hacen esta secuencia, ¿no? Por un lado, el autor del manuscrito envía al editor de una revista para su evaluación. Este editor le hace una primera evaluación. Si es que ese manuscrito no tiene una muy buena calidad, puede rechazarlo en ese momento, o puede ser que su manuscrito pase a revisión por pares. Y esta revisión por pares puede ser abierta o puede ser cerrada o ciego también le llaman algunos. Y este ciego puede ser a ciego simple o puede ser a doble ciego. En el caso de la revisión abierta, los investigadores y los autores y los editores se conocen entre sí. En cambio, en la revisión cerrada o ciego, ciego simple, el revisor conoce al autor, pero el autor no conoce al que está haciendo la revisión. Ni los revisores se conocen entre sí en ningún momento. Luego de esta revisión por pares, abierta o cerrada o ciego, va hacia los editores de la revista para una evaluación final y luego de ello deciden pues si es que este manuscrito es aceptado para una publicación en una revista indexada o si el manuscrito finalmente es rechazado, ¿no? Más o menos esta es la forma como pueden llegar a diferentes tipos de accesos. Hasta aquí nosotros hemos visto esta ruta de la investigación en medicina. Bueno, y nos salimos un poquito del tema de la anatomía, pero
Algo que había mencionado al inicio, la investigación en Cayetano es alta, pero esta investigación muchas veces ha estado bastante enfocada en la parte clínica, ¿no? Clínica médica, clínica quirúrgica, pediatría, ginecología, salud pública, epidemiología y muy poco en ciencias básicas. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano ya está estudiado en el sentido de que más órganos no van a aparecer, más arterias no van a aparecer. Pero aún así, en ciencias básicas se está haciendo investigación. Y aquí les traigo un proyecto que se está realizando en el Departamento de Ciencias Morfológicas de la universidad, el cual nos habla pues de una implementación de modelos basados en fotogrametría y realidad aumentada en el aprendizaje no solo de neuroanatomía, sino de la anatomía humana en estudiantes de medicina humana. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Busca, por un lado, evaluar a los alumnos que tienen o que reciben la enseñanza clásica, es decir, una teoría, una clase magistral, con una enseñanza con un cerebro o con un modelo anatómico cadavérico en el anfiteatro versus otro grupo de alumnos que van a recibir también la clase teórica magistral, pero que van a estudiar la anatomía en modelos anatómicos que fueron llevados a fotogrametría y estos a su vez lo han colocado en dispositivos como una tablet, como un celular, como una computadora. Es decir, el mismo modelo anatómico, el mismo cerebro, la misma mano, la misma pierna, la misma cabeza, pero registrados mediante fotogrametría y esto lo puedan abrir en su tablet, en su celular, en un visor 3D y de esa manera comparar qué tanta diferencia se puede haber aprendido en ello. Si es que la anatomía clásica se sigue aprendiendo de esa manera o siempre va a ser mejor, o si es que el uso de los distintos dispositivos electrónicos, plataformas digitales que la modernidad ha puesto a nuestras manos, ha ido ganando terreno, si es que es igual o quizá ya superó a la enseñanza clásica de la anatomía. Precisamente esta fotogrametría, aquí les traigo un ejemplo, miren, esta es una mano que se ha disecado en el anfiteatro, en la cual, luego de hacer una disección muy minuciosa de los distintos elementos anatómicos, se le hizo un escaneo fotográfico 3D. Esta es una foto, sencillamente, de una vista anterior y posterior de la mano, pero aquí nosotros podemos ver el video, cómo es la captación de las imágenes y que posteriormente, luego de hacer una edición, de afinar ciertos detalles, pasará a un dispositivo electrónico, como les decía, a una tablet, a una computadora, a un 3D, a un formato digital en el cual el alumno pueda hacer el análisis de los diferentes músculos vistos de esta manera fotográfica, que es el mismo modelo anatómico que también se puede ver en el anfiteatro y uno ahí lo puede tocar, lo puede palpar, y obviamente con el olor del formol del anfiteatro, ¿no? Eso es lo que se está haciendo en fotoreglamento, es la implementación de este trabajo de investigación, ¿no? Y uno que está justo este trabajo que les acabo de mencionar, se presentó el año pasado para la beca Tejada y ganó el sustento económico para poder realizar ese trabajo y ya está haciéndose en la parte operativa para hacer pues, posteriormente su culminación y su informe final para este proyecto de investigación, ¿no? Y este año hay un nuevo grupo de alumnos que está buscando hacer nuevamente más investigación en anatomía. Ahora lo que habla pues es el efecto del uso de los modelos 3D anatómicos como estrategia educativa en el rendimiento cognitivo de estudiantes de medicina en una universidad de Lima, ¿no? Lo que busca es ver el efecto de la enseñanza ya no solo con la manera clásica, ver el hueso del cadáver que previamente fue limpiado, o ver un corazón de un cadáver que ya tiene varios usos y que ya está en deterioro, sino buscar estas imágenes de una tomografía de un paciente, hacer la reconstrucción 3D y esto a su vez hacer una impresión 3D de ese corazón y ver qué tanto ayuda en la enseñanza o en el aprendizaje del estudiante de anatomía, de ciencias de la salud,
¿Qué tanto le beneficia este modelo anatómico 3D de un corazón que quizá con el pasar del tiempo nos quedaremos con menos cadáveres? Los cadáveres ya todos nos llegarán necropsiados y ya no habrá esa disposición de tener un corazón humano real, ¿no? En el tiempo, lo cual ha ido disminuyendo progresivamente a lo largo de los últimos años, ¿no? Obviamente este proyecto, que justo también va a ser ya fue presentado para evaluación para la década tejada también. También busca comparar la efectividad de los usos de modelos anatómicos cardíacos impresos 3D frente a herramientas digitales interactivas y métodos teóricos y prácticos tradicionales en el aprendizaje de la anatomía cardíaca en estudiantes de medicina. Como ven, como habíamos dicho inicialmente, en anatomía quizá ya no descubriremos un nuevo órgano, ya no descubriremos un nuevo nervio, una nueva arteria, ya no aparecerá quizá un nuevo músculo, pero también se puede hacer investigación en ello. No solo en describir variantes anatómicas y que estas variantes anatómicas puedan tener cierta repercusión en tratamientos, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, que es fundamental el conocimiento y el estudio a ese nivel, porque puede inclusive llegar a predecir cierto grado de morbimortalidad o sobrevida en pacientes oncológicos, como también en la enseñanza de la anatomía, como vimos inicialmente, y fue las diapositivas que puse al inicio. La anatomía pasó de ser aquella que se aprendía oliendo formol y haciendo la disección de cadáveres en el anfiteatro, tocando los músculos, tocando los huesos, revisándolos al revés y al derecho, pasó a una anatomía que yo la puedo tener al alcance de la mano en el celular, en la tomografía, en un visor 3D, y ahí puedo hacer la revisión, inclusive de los mismos modelos anatómicos como ustedes habrán podido haber apreciado, poder tenerlos a la mano, quizá en mi casa, y poder abrir el programa las veces que quiera hacerlo, ¿no? Y estos son los trabajos que están sobre todo enfocados en ciencias básicas, pero orientados sobre todo al estudio, al aprendizaje, a valorar de qué manera o qué impacto tiene en la modernidad en el estudio y en la enseñanza de la anatomía humana. Muy bien. Es una foto de la última promoción que nos tocó a nosotros en el anfiteatro y a la Sociedad de Estudiantes de Cayetano. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Veracruz. Chicos, si alguno tuviera alguna duda o consulta, lo puede hacer a través del chat o también pueden prender su micro. No hay ningún problema. Muchas gracias por la ponencia. Estuvo bastante interesante. Creo que sí ha quedado bastante claro los diferentes puntos a tener en cuenta en cuanto a la redacción y publicación científica. Y si no es que creo que no hay ninguna consulta o duda, muchísimas gracias, doctor Veracruz. Esperamos contar con usted también para futuras ponencias. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias por la invitación.